Ya, vamos a hacer ahora el tema de cortocircuito en Powerboard, este parcial de aquí, del anterior semestre. Así que lo que yo hago normalmente es resolver, ¿no? De los anteriores semestres. Y como este fue del año pasado, sí, este fue. Entonces, vamos a leerlo. A ver. Ya dice, el diagrama unifilar de un sistema trifásico se muestra en la figura y tiene los siguientes datos en base de 100. Tienen que recordar que, como en protecciones, ¿no? Cuando el ingeniero decía que el sistema estaba bueno, el sistema de potencia está compuesto por tres partes principales, ¿no? Lo que es la generación, se me quitan los generadores, no son tres generadores. Eh, la otra parte importante que son los transformadores que están en las subestaciones, ¿no? Aquí son 6, 10, no, 1, 2, 3, 4, 5 transformadores. Y las líneas. Entonces, aquí el ingeniero lo está generalizando todo, ¿no? O sea, te dice que todos los datos ya están en base 100. O sea, ¿quiénes están en base 100? Generados, generación, con la parte de transformación y la parte de transmisión, que es donde están las líneas, ¿no? Esos son los tres componentes más importantes. Eh, en cortocircuito, la carga no se toma en cuenta, así que no vamos a tomarla en cuenta. Se trabaja en vacío, digamos. Y generación, inyección de generación, o sea, generación de potencia activa y reactiva igual es cero. No como en el caso de flujo de potencia que estamos acostumbrados a la barra slab, ponerles valores en lo que me dice, ¿no? Las condiciones que tiene que cumplir, que es generación cero para potencia activa y reactiva. Para barras PV, que son el resto de la barra de generación, era, como decían, ¿no? PV, conozco potencia y voltaje. Pero en este caso no. En este caso las cargas no las vamos ni a dibujar y esto, por lo tanto, estos datos ni en cuenta los vamos a tener porque para el estudio de cortocircuito no hace falta. Y todas las generaciones con inyección cero, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los datos de los tres componentes, ¿no? Generación, transformadores y línea. Nos da aquí, digamos, ¿no? Los datos necesarios. Y como venía diciendo al comienzo, los siguientes datos están en 100, o sea, te está diciendo que generación y transformador y línea ya están en base de 100, o sea, ya no tienes que hacer el cambio de base, ¿no? Pero si leemos más abajo, bueno, nos da los datos de los generadores. Sí vamos a ocupar los datos de reactancia, ¿no? Para el estudio de cortocircuito se necesita en sí los valores de impedancia, ¿no? Los valores de impedancia, que la impedancia está compuesta por la parte real, que es la resistencia, y la parte imaginaria, que es la reactancia, ¿no? Pero en este caso, sí nos da ambos, y entonces vamos a tomar en cuenta la impedancia, ¿no? Mm, eh, eh, ya. Dicen los generadores están directamente aterrados y tienen conexión entre estrellas, ¿no? Entonces, estos generadores tienen que estar conectados, tienen conexión estrella, dicen, ¿no? Entonces, este generador como hacíamos, como nos ponemos así en línea 2, ¿no? El ingeniero Maldonado daba así, ¿no? En la parte de generación, cómo estaban conectados. Aquí dice, bueno, el ingeniero Maldonado nos daba como una impedancia, ¿no? Y esa impedancia había que, estaba en ohmio y eso había que hacerle el cambio de base, igual, ¿no? En este caso, cuando dicen tiene conexión estrella y no nos dice si tiene impedancia, a no ser que aquí haya otra continuación de otra tablita, digamos, y aquí diga N de neutro o XN, ¿no? Si dice XN, entonces quiere decir
que el neutro en la parte de acá va a tener una impedancia de aterramiento que se llama ZN, ¿no? En este caso, dice solamente tiene conexión estrella, por lo tanto esto no hay, impedancia no hay, pero sí está conectado a estrella. ¿Ya? Cuando es así se llama sólidamente aterrado, ¿ya? Aquí el ingeniero igual pudo haber puesto eso, ¿no? Los generadores están directamente aterrados, entonces está directamente aterrado o sólidamente aterrado, ¿no? Y tiene conexión estrella, la conexión estrella es esta. Entonces todos los generadores van a tener esa conexión. Es muy importante esto saber en cortocircuito cómo están conectados los generadores. O sea, esto no, ahí, si me dicen que están sólidamente aterrados, entonces es- estos están así. Ya, otra parte igual muy importante es la parte de los transformadores, su grupo de conexión. En flujos de potencia nosotros no tomábamos en cuenta, o sea, no nos interesaba si estaba esta parte en delta y esta parte si estaba aterrada con una impedancia de aterramiento o directamente aterrado, ¿no? En cambio, aquí en el estudio de cortocircuito sí, más que todo en la parte de la secuencia cero, ya, que es esta, la que para la falla monofásica o bifásica tierra, eh, para que pueda hacer sus cálculos, ¿no? Como debe ser. Así que estos grupos de conexión de los generadores y los transformadores es muy importante para esto. Así que, y esto nos sirve para calcular la falla monofásica y bifásica a tierra, ¿no? Obviamente si este monofásico, esta es a tierra, ¿no? Entonces, para estas fallas a tierra es muy importante la secuencia cero y la secuencia cero, la impedancia de secuencia cero equivalente se saca conociendo esto, ¿no? Su grupo, ¿no? Cómo está conectado el transformador o la parte de generación. Así que eso hay que tomar en cuenta. Ya, entonces dijimos que íbamos a trabajar con impedancia, que está compuesta por la parte de resistencia y la parte de reactancia, ¿no? Entonces vemos que los generadores sí tienen, bueno, aquí está, ¿eh? Dice, a ver si, así está la onda. Ya, dice R y X, ¿no? Para las tres componentes. Eh, Positiva, negativa y cero, ¿no? Esas son las tres secuencias que se manejan para el estudio de cortocircuito. Ya. Ya sabemos que los generadores están aterrados directamente y tienen conexión estrella. Ahora, aquí hay que asumir que estos datos ya están en base 100, ¿no? Porque aquí en el comienzo me dicen, ¿no? Ya todo está en el base 100. ¿Ya? O sea, generación, transformadores y líneas. Pero, como le digo, ¿no? Hay que leer bien para no asumir que es así todo, ¿no? Porque aquí en los transformadores me dice que los transformadores están dados en sus potencias nominales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando me dicen que los transformadores están dados en sus potencias nominales, entonces yo le tengo que hacer un cambio de base, ¿ya? Y aquí el ingeniero puso esta palabrita que es de ayuda, ¿no? Por lo que se debe cambiar de base. A veces no pone y bueno, asumen que estos datos son los que se deben de trabajar, ¿no? O sea, secuencia positiva y secuencia cero, ¿no? Así que eso estaría mal, digamos, ¿no? Si asumimos que estos valores son los que debemos trabajar. Pero si me dice que están dados en base a sus potencias nominales, entonces ahí nomás ya tenemos que tener mm, una hojita aparte y hacer su cambio de base respectivo, ¿no? O sea, de la impedancia vieja llevarla a la impedancia, a los valores de impedancia nuevos, ¿no? Todo eso, claro, en valores por unidad, en PU. Entonces, los transformadores se deben cambiar de base y aquí nos dicen, ¿no?
Los transformadores uno y 2 y 4 son delta estrella aterrado, ¿no? Y aquí nos detalla, nos dice que la parte de delta está a 10 kilovoltios y la parte estrella 115. No es lo mismo para los transformadores 6 y 10. Y entonces los transformadores hay que hacerle cambio de base. Como le digo, tienen que tener una hojita aparte y, o si tienen un Excel, igual lo pueden hacer el cambio de base. La línea de transmisión nos da igual los datos necesarios. O sea, los datos necesarios que yo quiero son, aparte de la impedancia, necesito saber sus secuencias, ¿no? O sea, qué valores tiene para la secuencia positiva, para la negativa y cero. En este caso, en el transformador, bueno, en la parte de generación, aquí me das las tres secuencias. Y la positiva y la negativa, algunos valores son iguales, ¿no? O sea, la parte de la secuencia positiva de la resistencia es igual que la negativa, ¿no? Ahora, esto, claro, puede cambiar de valores y, y eso, eh, obviamente, va a salir con valores diferentes, ¿no? Pero en este caso, eh, nos da igual. La parte de secuencia cero, igual, bueno, en este caso, algunos son repetidos, en otras no. Y la parte de los trafos solamente nos da positiva y secuencia cero. Cuando nos da así, entonces aquí está diciendo que la secuencia positiva del transformador es igual a la secuencia negativa, ¿ya? Y claro, nos da un dato de secuencia cero, entonces ya es diferente esos valores, ¿no? De impedancia. Estamos hablando de impedancia. Ya. Ahora aquí en líneas de transmisión. Línea de transmisión no nos dice aquí qué secuencia es, ¿no? Entonces, no nos dice, entonces tenemos, tenemos que asumir que esto, la secuencia positiva, bueno, en sí sus tres secuencias son iguales, o sea, sus valores que tenemos de impedancia, vamos a ocuparlo para aquí, para la línea de transmisión. Ya las tres secuencias son iguales, entonces, ¿no? La impedancia. Ahora, bueno, ya las tres partes importantes, ya conocemos los datos, ¿no? De generación, trafo. Los trafos ya sabemos que hay que hacer el cambio de base, así que es lo primero que hay que hacer antes de reemplazar datos. Las líneas, ya sabemos que las tres secuencias son iguales, entonces ese mismo valor va a ser para las tres secuencias. Y como ya dije, en cortocircuito vamos a asumir. Bueno, se asume, ¿no? Se hace el estudio en vacío, digamos, sin carga, entonces estos datos no me sirven. Y la parte de generación es eh, inyección cero, ¿no? O sea, potencia activa, potencia reactiva, cero. Entonces, esto de aquí igual no, esto solamente para flujo de potencia. Bien. Bueno, aquí dice, ¿no? El trifásico, el monofásico, el Powerwall te calcula los cuatro tipos de falla. Así que el que nos diga, le vamos a escoger y podemos conocer el valor, digamos, ¿no? Y se saca el screen para el trifásico y luego el valor que te dio para el monofásico en cualquier barra, ¿no? Que a cada alumno le puede asignar el ingeniero. Y entonces, el- ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Primero cambiar base. Entonces, para cambiar base se ocupa esta fórmula, ¿no? La sec- Esta es para la impedancia nueva, ¿no? Esto está en valores por unidad. Ya.
el valor de la impedancia vieja, valores por unidad, multiplicado por la potencia base del sistema, dividido entre la potencia nominal o el dato de la placa que tenga esto sirve para hacer cambio de base para generadores y para tráfico ya. Para líneas, si fuera en el caso de la línea, se ocupa, se pone línea, valor por unidad, será igual al voltaje base al cuadrado, la impedancia vieja, valores por unidad, o no, a ver, era ohmio, porque a veces la línea no dan en ohmio. Bueno, si no dan en ohmio y no dan una longitud, eh, a ver, no, a veces nos da el valor de las líneas en ohm por kilómetro, ¿no? Y si tenemos una longitud, esa longitud va a estar en kilómetros, entonces kilómetro con kilómetro se van, ¿no? Y eso tiene que estar multiplicado por la potencia base del sistema, o sea que son los 100 MVA porque ya es dato. Y el voltaje base sería a la tensión que está sometida a la línea, ¿no? Eh, Eso sería para el caso de cambio de base de la línea. Ahora, si no da sin longitud, digamos, y ohm por fase, entonces la longitud ya no es como si fuera el valor de uno y solamente aquí necesitamos el valor de ohm, el valor de impedancia de la línea y lo multiplicamos por la potencia base y dividimos entre el voltaje base al cuadrado. Ya. Esto, la potencia base tiene que estar en MVA y el voltaje base en kilovoltios. Reemplazándolo 100 y en el caso que fuera 10 kilovoltios sería 10 al cuadrado, ¿no? Eh, ya no tomaríamos en cuenta este es por 10 a la 6 y este es por 10 a la 3, ¿no? Así directamente. Pero en este caso solamente tenemos que cambiar de base al trafo y vamos a comprar esta fórmula. Entonces, vamos a cambiar esos valores. Y aquí ya yo me hice similar a esta tablita y aquí es donde voy a poner los nuevos valores y va a ser con esto que yo voy a poder introducir esos datos al Powerwall. Ya, entonces necesito una calculadora. Ya, y ya. Primero con la secuencia positiva y luego con la secuencia cero. Entonces, ya. Para el trafo uno necesitamos saber su impedancia vieja, digamos, que viene a ser esta. La calculadora tiene que estar en complejo. Entonces ponemos entre paréntesis 0.0035 más 0.1320 imaginario porque la parte de la rectancia, ¿no? A ver, doble, ya, ahora sí, 0.0035 más 0.1320 imaginario. Esa es la impedancia vieja multiplicada por la potencia base, que es de 100 MVA, dividido entre la potencia nominal del tráfico, ¿no? La potencia nominal de 120.
Entonces, 120. Ya está. Ya. Ahora anotamos ese valor. 0.00. 2, 3, 67. Y para la parte imaginaria, 0.11, ¿no? Este es 0.11. Lo mismo para el trafo 2. mm, El trafo 2. 0.0035. Claro, lo mismo, pero cambia la potencia nominal. 5 más 0.1320 imaginario, ¿no? Eso multiplicado por la potencia base, que es 100, dividido entre la potencia nominal, que es 200, ¿no? Entonces, eso para la parte de resistencia, y para la parte de reactancia, el 0.066. AFO 4, 0.0, 0. Multiplicado eh, por la potencia base, que es 100, dividido entre la potencia nominal, ¿no? Que es 150. Igual. En la parte marginal es 0.0667. Lo mismo para el trafo 6. 0.0033 más 0.09, no sé, imaginario, por 100 y dividido entre 150. 0.00. 0.0607. Y la última, para la secuencia positiva. 0.0035
más 0.1320 imaginario por la potencia base 100 dividido entre la potencia nominal, que es 100, y se va y es lo mismo. Ya. Este es para la parte de secuencia positiva y negativa, ¿no? Que aquí no nos da, pero tenemos que asumir que es igual a la secuencia negativa. Luego nos toca la parte de la secuencia cero. Aquí hay que fijarse que los valores de la secuencia positiva, si se repiten con la secuencia cero, entonces este valor que yo saqué para el cambio base lo voy a ocupar, o sea, de la positiva lo mismo para la secuencia cero, ¿no? Entonces esto de aquí, ya. Ahora la secuencia positiva de esta se parece a la secuencia cero. Si se repiten los valores, entonces hago lo mismo. Entonces si se repiten, ahí, el trafo 4. En el trafo 4 ya los valores de secuencia positiva son diferentes al de secuencia cero, ¿no? Entonces aquí hay que cambiar los datos con esto, porque estamos en secuencia cero. Entonces aplico lo mismo, 0.0035 más 0.1320 imaginario por la potencia base, que es 100, dividido entre la potencia nominal del transformador, que es 150. Y entonces aquí tengo 0.00 para la parte imaginaria, 0.088. Ahora siguiente, el trafo 6, igual lo mismo, estos valores de secuencia positiva ya es diferente al de secuencia cero. Entonces tengo que cambiar. Pero de secuencia cero de aquí tiene una potencia nominal de 150, ¿no? Y se repiten estos valores iguales de 150, ¿no? Entonces el 4 solamente para la secuencia cero va a ser igual al 6, ¿no? Entonces estos valores, porque tienen la misma potencia nominal y sus mismos valores de impedancia, ¿no? Ahora, el trafo 10, me fijo primero si la secuencia positiva es igual al valor de la secuencia cero, entonces sí, ¿no? Entonces esto de aquí, lo voy a poner acá. Eso para ahorrar tiempo para el cálculo, ¿no? Que si no, tardaría más, ¿no? Entonces estos son los valores de secuencia positiva, negativa y cero, ya cambiada su base, ¿no? Entonces estos valores de aquí ya no, para el transformador ya no vamos a ocupar. El TAP sí, digamos, ¿no? Y sus tensiones obviamente igual no cambia.
Ya, la matriz coste en función no nos interesa hacer para flujo de potencia, diré para despacho de carga o flujo óptimo, ¿no? Que es el mismo tema. Entonces, lo que queda es dibujar en PowerWord. Por cierto, si se corta porque ya vamos a 6 minutos de acabar la sesión, se vuelven a conectar al mismo link, ¿no? Ok, Mm, ya, abrimos PowerWord. Nos vamos a File, nuevo caso, y ya nos sale la ventana para empezar a dibujar, ¿no? Damos en dibujo, en la parte de Network, y nos aparecen todos los componentes del sistema de potencia, ¿no? Barra, generador, carga, este es el banco de capacitores, sí, ese es el banco de capacitores. Línea de transmisión, que es la línea transformador. Y ya después esto es series capacitores, y ya para estudio un poquito más avanzado, incluso tiene para línea de transmisión en corriente continua. Ya, a verlo yo minimizar. Mm, Ya. Para hacer rápido el examen, una recomendación es que primero comiencen a dibujar todo el sistema sin datos. Esa es la manera más rápida. Luego se colocan los datos más rápido. Así que network y lo primero, sí o sí, los puntos de interconexión son mediante las barras, ¿no? Entonces yo tengo que dibujar barras sí o sí, es lo primero. Y obviamente seguir el mismo dibujo. Ya, entonces, aquí ya no le voy a poner nombre, ni tensiones nominales, ni nada de eso. Por defecto, el valor por unidad de esa barra es 1,0. En flujo de potencia o despacho, nosotros teníamos que tomar muy en cuenta eso, que son estos, ¿no? 1,05, 1,03 para su respectiva barra. Pero en el tema de cortocircuito, eh, dejémoslo así nomás, porque cuando se hace el ejercicio a mano, nosotros no ocupamos esto, los valores por unidad ni los ángulos, ya no es de no es del interés del estudio del cortocircuito. Sí es del interés del estudio del cortocircuito esto, pero no aquí, digamos, ¿no? Sino cuando ya se termina de introducir todos los datos y nosotros tenemos la opción, aunque el ingeniero no da eso. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que en algún ejercicio si tienen ley de protecciones o de este tema, más que todo de cortocircuito, hay no dice no voltaje de prefalla, ¿no? Normalmente el ingeniero a veces dice eso, pero te dice que la unidad o unos ángulos cero, digamos, ¿no? Entonces, por defecto, igual el Power Word lo toma como 1,0. Ahora nosotros podemos cambiar eso, ¿no? En vez de que sea 1 a un valor 1,1. Eso es si nos dicen el voltaje de prefalla es 1,1 o 1,05. Pero eso es ya cuando están todos los datos introducidos. Pero el ingeniero no pregunta así con esto, así que por defecto ya está 1,0, ¿no? Un factor cero. Pero sí se puede hacer con el Power igual, no en el caso que sí de, pero no va a dar. ¿No? A ver, ¿dónde está? Ya.
Dijimos que lo que tenemos que hacer es dibujar todo el sistema sin meter datos, ¿no? Para hacerlo rápido. Ya, entonces yo estaba, siempre tengo que seguir el orden. Por ejemplo, si la barra uno me dice que está aquí y la barra 2 que está aquí, yo la tengo que hacer lo mismo en PowerWord, porque PowerWord sigue un orden. Por ejemplo, si hago una barra uno y luego una barra 2 y luego una barra 3 pero borro la barra 2 y le cambio el este, ya se queda con internamente, o sea, sigue ese orden y va automáticamente nombrando así, ¿no? Por más que yo le cambie el nombre, por eso aquí tiene dos. Esta que es del programa que la asigna, que es mejor no tocarlo ni nada. ¿Sí? Y esto. Aquí sí le puedo poner bus o barra 1 o B1, ¿no? Pero sigamos ese orden, ¿no? Barra uno, luego barra 2 y luego si la barra 3 está por cualquier lado, igual tengo que dibujarla, ¿no? Entonces la barra 3 está aquí y voy a seguir ese orden. Eh, ya. Bueno, y ya se va a cortar, así que mejor eh, lo paro y continuamos. Continuamos con bueno, al link que envié al grupo.